Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde cualquier momento del día que nos estés observando, te damos la bienvenida a tu programa Te lo habías preguntado. Y bueno, en esta ocasión vamos a tratar un tema en este programa acerca de las mascotas, y realmente el título del programa es el impacto, la relevancia que tienen las mascotas en la actualidad. Y bueno, y para esto, como siempre, le damos la bienvenida a Sergio. Hola, ¿qué tal? A Gallardo. Hola, ¿cómo están? Pues muy bien, como ya se nos ha hecho un poquito costumbre, cada que proponemos el tema, cada uno de nosotros propone algún tipo más bien propone los temas. En esta ocasión me tocó a mí proponer el tema. Quiero comentar un poco cuál fue el interés o la inquietud por cual estamos proponiendo este tema y vamos a hablar el día de hoy de eso. Y bueno, yo hacía como un poco la reflexión o el análisis de cuál es la diferencia o cuál es ahora la importancia justamente que han cobrado las mascotas en la vida familiar, ¿no? O en la vida de la sociedad en general, ¿no? Yo me había dado cuenta que hace algunos años, tal vez 10, 20 años, que no tenían justamente el mismo papel o el mismo lugar las mascotas hace 10, 20 años que cobran ahora, ¿no? De hecho, pues todo el mundo sabemos que en la actualidad ya tienen un nombre las mascotas, como el perrijo, o haciendo alusión a que forman ya parte de la familia, pero sí como un miembro, como un hijo, ¿no? Incluso yo he visto varios videos en los que hablan, obviamente generadores de contenido, que el perro simula ser como esta persona que habla y dice, yo soy mascota de una pareja millennial que no tiene hijos, y bueno, y se convierte como en su todo, ¿no? Se convierte en el motivo por el cual uno trabaja, se convierte en el motivo por el cual uno compra ciertas cosas, o deja de hacer cosas, o se organiza de diferente manera, o incluso decía, ¿no? Se convierte ¿cómo decía? Se convierte en la contraseña del wifi y así, ¿no? Y bueno, eso me llamó bastante la atención, porque creo que en la actualidad, creo que sin llevarlo al extremo, ¿no? Porque también puede caer, creo que eso me parece también interesante, y a mí me gustaría también que ustedes me comentaran su punto de vista en esa situación, en llegar al extremo de que, pues sí, ¿no? De verdad se crea, o pues se pueda llegar a pensar que el perro, la mascota, el gato, lo que se tenga, sea de verdad una persona, ¿no? Eso me parece hasta como un poco dañino para el animalito, para las personas, ¿no? Y o también el otro extremo que todavía sucede, por supuesto, que es justamente el total desinterés o la falta de empatía por completo hacia el animal, hacia un ser vivo, ¿no? Entonces, bueno, sin caer en ninguno de los dos extremos, como llegar a este punto medial en el que, pues sí, ¿no? Qué interesante, o sí, qué interesante sería pensar en estas situaciones nuevas en la actualidad. No sé, ¿ustedes qué piensan? No sé, Bueno, a ver, voy a comenzar diciendo que yo partí buscando, como siempre, la definición de qué es mascota, ¿no? Y la Real Academia Española lo define, pues, siempre en femenino, y es un animal de compañía. Es muy básica la definición, no es muy extensiva. Y lo curioso de esta definición, a mí lo que me invitó a pensar fue la complejidad que tenemos, la complejidad relacional que tenemos con los animales, no solo con los de compañía, con todos los animales, porque los hemos ocupado para defensa, los hemos domesticado, y algunos son de compañía y otros no tanto, pueden ser animales de granja que están domesticados, los podemos ocupar como alimento. Ha sido una relación muy de conveniencia, pero parecería que solo la conveniencia es para el ser humano, y a veces no creo que sea así. Algunos animales también se benefician de esta relación. Eh, pues nada, así como dices, la pregunta me hizo
me hizo acercarme de manera distinta a lo que está pasando. A mí algunas cuestiones como las que dices, ¿no? De humanizar demasiado a los animales me parecen no muy poco saludables y he de decirlo porque no hasta como ridículas, ¿no? Es que algunas rayan en el ridículo. Pongo un ejemplo para que no Ajá, se me ¿cómo tome. cuáles? Ajá. Hay gente que le celebra el cumpleaños al perro. Eso es, ¿Cómo eso no? a mí me parece ridículo. Pensemos en el motivo del cumpleaños. Un cumpleaños tiene que ver generalmente para celebrar El nacimiento, ¿no? la relación que se da entre un hijo y una madre. Y solamente es para esas dos personas. No hay nadie más que tenga ese interés. Generalmente las mamás son las que tienen son las que más se emocionan a veces cuando tienen una relación saludable con los hijos para celebrarles el cumpleaños, ¿no? Decir, bueno, es que mi hijo, no sé qué, pero es esta relación que se da solo entre la madre y el hijo. Con los perros no, de entrada no hay madre e hijo, porque no, aunque le llames perrijo, no es tu hijo. Y la otra, el perro no tiene comprensión de que es un cumpleaños, es una noción muy abstracta. Y a mí, en lo personal, me parece ridículo. O sea, está muy bien que lo celebren, no, o sea, no estoy diciendo que está mal y que no deberían hacerlo, pero en mi apreciación carece de sentido porque no lo pueden apreciar. Entonces, nada más como pues, están conviviendo con la familia y el animal hace pues lo que hacen todos, ¿no? Como convivir ahí, pero no lo está apreciando. Eh, Llegué a esto precisamente por las relaciones, ¿no? Que estamos teniendo con los animales. Descubrí, por ejemplo, que en España acaban de cambiar el Código Civil y, bueno, esto también pensando que antes los animales eran considerados semovientes, es decir, bienes muebles que se mueven. No, bienes inmuebles más bien, bienes inmuebles que se mueven. Entonces pensar como un bien inmueble es como una casa, ¿no? Es algo que tiene un valor. Los animales estaban considerados como cosas. Y descubrí, investigando sobre este tema, una de las cuestiones que en España el Código Civil lo cambiaron en el 2022. Y lo que hacen es cambiar la palabra semoviente, es decir, el concepto de cosa, y moverlo a, ¿qué sería? Como seres sintientes. Es decir, pues, Lo estos contrario, ¿no? animales no humanos que sienten, que son sensibles, que pueden pues, sentir dolor, tener alguna jerarquía, amar, también son capaces de amar, de querer. Y pues nada, cambia el concepto totalmente, porque pues ya no, al menos para la ley, no, ya no son una cosa. Uh-huh. Todo eso abre una gama de posibilidades que no sé si estamos preparados para atender, para comprender, para asimilar socialmente. Eh, Pienso en las cuestiones, y aquí voy a abrir a lo mejor un tema y ya podemos irlo discutiendo, de la cuestión de los derechos animales. Esa es una cuestión que al menos lo quise abordar, digamos, desde una premisa filosófica, y yo personalmente no creo que los animales puedan tener derechos, porque generalmente un derecho genera una obligación, es decir, yo tengo derecho a la seguridad, pero tengo la obligación de pagar impuestos, ¿no? Tengo derecho al voto, pero tengo la obligación de votar. Cada cuestión cada derecho tiene su obligación. Los animales no tienen la capacidad de ser obligados a nada. Entonces, vuelvo al concepto de seres sintientes y al separarlos de su cualidad y su calidad de cosa, los movemos a una especie de limbo en el que no sé si vamos a poder jugar al menos legalmente con estas cuestiones. No sé ustedes qué piensan en ese sentido. Bueno, Sí, a ver, yo creo que tocaste varios puntos y me Ajá. gustaría a mí comentarles que cuando nos haces la propuesta de este tema, Jesse, yo en lo que pensé es justamente en la manera en cómo ahora nos estamos relacionando con las mascotas, ¿no? Y pensé en lo particular, es decir, yo creo que incluso de niño, ¿no? De adolescente, las mascotas eran tratadas como, no sé, para cuidar la casa, ¿no? uh-huh. La verdad no pensábamos mucho en cómo se sentía, en cómo estaba, incluso un tema de salud, te voy a decirlo así, era visto hasta que, bueno, pues ya como que
no salió ahora el Rocky a cuidar, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿No? Cosas así. Y por supuesto que ha ido modificándose, ¿no? Ha ido cambiando. El día de hoy, bueno, las mascotas son más que, ¿no? Algo que hacemos en casa, mi esposa lo inició, es como que ella hace la voz, ¿no? Del gato, por ejemplo, ¿no? Como ella supone o ella entiende que el gato va... y entonces el gato es como si nosotros le empezáramos a dar una identidad, ¿no? Me parece a mí que, claro, lo que hemos hecho, y lo hablo ya en general, es que hemos humanizado, tratado de ir humanizando a las mascotas, ¿no? Poniéndoles que inclusive ellos pueden tener raciocinio o un pensamiento mucho más complejo, ¿no? Cuando, ojo, ¿no? Me parece a mí que los animales son instintivos, ¿no? Y si generan incluso un vínculo de apego hacia ti, tienen que ver por una cuestión instintiva. No porque diga Sergio, me parece que es un buen sujeto, un buen tipo. Y por eso. O es muy gracioso. Exacto. Y entonces, ¿no? Me parece que ahora ante las... Claro, lo que hemos hecho, repito, es el humanizar a las mascotas. Me parece sano hasta cierto punto. Me parece que pues, está bien. O sea, mientras el perro esté en condiciones, en buenas condiciones, me parece que está bien. Pero sí me parece también que esto depende de cierta clase social, ¿sí? De cierta educación que se tenga. Porque así como hay algunos que hemos aprendido a tratar distinto a nuestras mascotas, pues, a ver, estamos en México, ¿no? Donde el perro está en la azotea todo el tiempo. Exacto. Donde está amarrado, ¿no? Donde todavía hay una brutalidad tremenda en cuestiones de violencia hacia los animales, ¿no? Que ojo, ya no es ni siquiera un tema de derechos, ¿no? Es un ser vivo, ¿no? Y los cuidados básicos para mantener ese ser vivo, ¿no? Entonces, sí creo que, bueno, hay como esa polarización, la verdad. En algún punto sí me sentí como whitezican, ¿no? Fifí privilegiado hablando de mis mascotas. Y también viendo alrededor a los vecinos, ¿no? Cómo tienen a sus mascotas, ¿no? Sí. Entonces creo que hay esa ambivalencia, pero sí me parece que en algunos sectores de la población, por supuesto, el trato ha cambiado. Me parece que es sano, o sea, quiero iniciar con eso, pero hasta cierto grado, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con Gallardo cuando ya le hacen el cumpleaños, ¿no? O lo que comentábamos de las herencias, ¿no? O sea, que hay personas que les heredan bienes, ¿no? A los animales. Sí, a los animales, no precisamente a los perros, también ha pasado con gatos, no sé si con alguna otra mascota, pero lo he visto, ¿no? Que les heredan sus bienes o su dinero, ¿no? A los Ahora de animales. entrada nos estamos focalizando también en los dos tipos de animales que más tiene la gente como mascota, que es el Perro y el gato. Perro y el gato. Pero hay una variedad tremenda, hay gente que tiene conejos, Cerdos, ¿no? cerdos, exacto, hay gente que tiene tortugas, peces, hamsters, lagartijas o iguanas, pueden tener serpientes, escorpiones, ambipligios, hay una cantidad tremenda de animales, pero nosotros estamos pensando siempre como en humanizar al perro y al gato. Quiero apuntar que no sé si ustedes todos hayan visto el video, ahí en internet anda circulando un video de un perro al que le pusieron unos botones y con el que puede lograr no pensamiento más complejo, pero por lo menos comunicación más compleja. Y para que dijera si sí o si no, si tenía alguna necesidad, la comunicara por medio de estos botones. Y en alguna de las grabaciones que compartía la familia de este perro, el perro preguntaba por qué perro, o sea, por qué él era un perro. Y el perro se empezó a poner depresivo, porque empezó a preguntarse, ¿no? A decir, ¿por qué yo soy un perro? ¿Por qué no puedo ser como ustedes, no? Y eso demuestra que sí tienen a veces capacidad de pensar. ¿Eso es real? Sí, es real. Lo que pasa es que estás usando el lenguaje es una herramienta y nosotros nos relacionamos con el mundo a través del lenguaje. Cuando compartes esa herramienta con un perro, pues quieras o no lo puede llegar a entender a nivel muy básico como el de un niño, pero el perro de repente pregunta, ¿por qué perro? ¿Por qué no soy otra cosa, no? Uh-huh. Y entonces eso lo orilló a una especie de depresión de ese perrito, ¿no? Está complicado, creo que es un tema complicado porque
Decía por ahí Nietzsche que la moral tiene criterios estéticos, ¿no? Cuando matas una cucaracha, eres un héroe, y cuando matas una mariposa, eres un villano. Hemos visto que hay asociaciones de animales, de protección y defensa de los animales, pero generalmente se orientan hacia perros, gatos, los toros, incluso Caballos. caballos. Pero nunca he visto una sociedad protectora de escorpiones, un activismo en pro de las tarántulas. Entonces también los animales, pero ¿en qué sentido, no? Me parece que sí hay un criterio estético en ese sentido. A mí me surgieron como 2 o 3 preguntas de las que comentó Gallardo. Una es esto de lo que decías de los derechos de los animales, ¿no? Ujú. O sea, yo decía, sí, tienes razón, pero también me surgía el pensamiento de entonces, ¿cuál sería la otra alternativa? O sea, ¿cuál sería como, si no tuvieran que tener derechos porque justamente genera obligaciones, Ujú. ¿cuál sería como sí, la otra alternativa, ¿cuál sería lo que quedaría entonces? Porque creo que de alguna manera, sí, como bien decía Sergio, si no hubiera algo como que le pusiera un límite, ¿Sí? digo, seguirían pasando un montón de barbaridades y un Pero ojo, montón de cosas. el límite es para el humano. O sea, Sí, digamos, ahí en claro. ese caso sería para el responsable de ese animal. Porque a final de cuentas es eso, ¿no? De repente yo salgo a caminar a la ciclovía y ves gente que lleva a sus perros y los lleva sueltos. Entonces, a lo mejor el perro no es agresivo, pero por el motivo que tú gustes, detecta algo, no le caes bien, lo que sea, y te ataca. Sí. La obligación y el culpable no es el No, el perro, perro, por supuesto, ¿no? es el humano que debió haberlo llevado amarrado para Para prevenir. para Sí, prevenir pues sí, cualquier, cuidarlo en cualquier realidad, escenario. ¿no? Pero si tú le preguntas, no, mi perro no es agresivo, vemos alrededor de los animales también muchas cuestiones de irresponsabilidad humana. Esa es la verdad. Pero a mí me surgía más bien como en esta situación de los que no tienen un dueño, o sea, de los que no, por ejemplo, los perros de la calle o sea, hablando, por ejemplo, de los perros, ¿no? Ujú. O sea, no, los de la calle no tienen un dueño, no hay un responsable directo de ellos, ¿no? O sea, ¿quién se está haciendo responsable de eso? ¿A quién hay que decir todo esto que está pasando? Esta proliferación en la calle de, obviamente, una perra en celo, pues obviamente, imagínate, y como se hace ¿cómo se llama? Una, Manada. sí, pero, Sí, se vuelven ferales además, ¿no? sí, o sea, sí se Son vuelve, fieros. y no eso, o sea, sino cuánto se prolifera, Ujú. ¿no? O sea, de una perra, cuántos perritos, y de ese perrito cuántos más van a salir, y así sucesivamente, ¿no? O sea, se vuelve una cosa imparable, ¿no? Hay un buen ejemplo, me parece, bueno, de entrada respondiendo a esa pregunta, le corresponde a los gobiernos. O sea, la cuestión de la cuestión pública, la res pública que le llamaban los romanos, es del gobierno. Cuando algo ya no atañe a los particulares, es del gobierno. Incluso tienen, bueno, acá en Tehuacán le llaman Casa del Bienestar Animal, me parece, que se encarga de eso, cuando hay perros y gatos ferales, atraparlos y ponerlos en alguna especie de hostal para su adopción, eh, vacunarlos, todo este tipo de cuestiones que mencionas, ¿no? Eh, bueno, por lo menos acá en Tehuacán y en varias partes del país me parece que funcionan de manera muy rudimentaria este tipo de sería en brazos del gobierno. Muchas veces no tienen el presupuesto, no tienen La infraestructura, no Ujú. tienen a las personas lo suficientemente capacitadas. O interesadas incluso, ¿no? Exacto. Y funcionan a como pueden. Esto no quiere decir que no puedan funcionar mejor. Un buen ejemplo es Turquía, me parece. No sé si saben, nuestro auditorio a lo mejor algunos han viajado o conocen. En Turquía hay no sé cómo llamarlo, yo creo que sería un uso y costumbre en el que los animales de entrada deben ser respetados, no puedes maltratar a los animales. Ujú. Generalmente lo que más proliferan son los gatos y están, si no obligados, pero sí es una cuestión
como de bondad humana, alimentar al que tiene cerca. Ujú. Entonces, de esa manera se pueden encontrar animales que no tienen dueño, o sea, que no pertenecen a nadie, que pues, algunos hasta ni nombran de tener, pero que son mantenidos por la gente, por Por todos. la comunidad. Me parece que es un buen ejemplo. Quiero apuntar un dato, porque los turcos vienen del Imperio Otomano y estos cuates vienen con esta noción del cuidado animal desde 1587, 200 años antes de la primera declaración de derechos humanos. El sultán Murad III se preocupaba por este tipo de cuestiones, ya habían fundado un hospital animal, este señor Murad hizo que los caballos, las mulas de carga y todos estos no fueran sobrecargados, sino promulgó una ley en el que no se les debería Más. poner sobrepeso Ujú. para que no sufriera el animal. Ujú. Me parece que también les puso un día de descanso, creo que era los viernes. Entonces, sí, Ok. está bastante chido, porque también se empiezan a preocupar. No solo eso, incluso en esa época el Imperio Otomano ya tenía, digamos, en las construcciones, en las casas, en los palacios del gobierno, tenían bebederos para las aves, tenían incluso pues, palomares. Que voy a hacer una anotación, por ejemplo, a mí me gusta la obra de Luis Barragán. Alguna vez yo visité una de sus obras en Guadalajara, la casa donde está el Colegio de Arquitectos, no me acuerdo si es la Casa Cristo, corríjanme por favor. Y en el muro tiene varias oquedades que eran como palomares, ¿no? Muchas de las casas antiguas tenían como esa visión. Pero bueno, los otomanos ya consideraban eso, ¿no? O sea, como dentro de la construcción, de la noción de ciudad, darles un espacio a los animales que no son de nadie. Pero fíjate que también ahorita que hablas acerca de la cultura, incluso lo que decía Sergio hace un momento, que tiene que ver incluso, al menos aquí en México, creo que también tiene que ver mucho con la clase social y con la región, ¿no? Porque a mí me ha tocado en algunas ocasiones, bueno, ya antes de pandemia, con o cada año yo viajaba a estas cuestiones como de misionera, en donde que la mayoría era en la sierra, ¿no? En la Sierra de Puebla, en la Sierra de Oaxaca. Y me tocó ver muchas veces cómo trataban a los perros o incluso a los animales de granja, como dices, ¿no? Cómo eran tratados, ¿no? Y realmente sí había una situación de violencia hacia ellos importante, que de hecho también se fomentaba desde los niños, o sea, el adulto le aventaba una piedra a un perro y pues o pateaba al perro que estaba ahí nada más porque le estorbaba o no sé qué, y el niño hacía lo mismo, ¿no? Obviamente se entiende que hay un modelamiento de ese tipo y pues por lo tanto el niño lo aprende, ¿no? La conducta se repite, ¿no? Exactamente. Entonces sí, o sea, creo que y era mucho más común y incluso en algún momento yo le preguntaba al niño que vi hacerlo, digo, ¿por qué lo pateas? Y me decía, pues así me hacía como de, pues sí, ¿no? O sea, eso se hace con los perros, se patean y ya, ¿no? Y yo le decía, bueno, lo que pasa es que pues también siente, o sea, si tú le pegas, pues le duele. Y entonces el niño como que, o sea, yo noté en su actitud, en su expresión que no le hizo mucho sentido, ¿no? Como de... Que no era una preocupación para él. Exactamente, ¿no? O sea, como, no, pues no pasa nada, ¿no? Así es aquí. Ajá. Y eso lo noté pues en todo, o sea, realmente eso no era de interés, ¿no? O sea, era un tema de que no me importa. Y también lo puedo entender porque justamente lo que decías, puede ser incluso un privilegio, ¿no? O sea, un privilegio el hecho de tener cierta información, de incluso de poderte preocupar u ocupar de un animal, ¿no? O sea, porque muchas veces, pues, a lo mejor falta de cultura, falta de información, falta de dinero, ¿no? Es de, pues yo quisiera, pero pues ni modo es que me ande ocupando de este perro, ¿no? O sea, a lo mejor también esos son creo que muchos factores, no quiero decir que solo sea uno, pero sí creo que tiene que ver con esta situación un poco de algunos sectores sociales o clases sociales, creo que también puede ser. Y eso también me llevó a la pregunta justamente, ¿por qué hacerlo? O sea, ¿para qué hacerlo? ¿Por qué se está haciendo esto? ¿Por qué se está convirtiendo en algo muy común o más popular el hecho de no tener hijos
y pensar o tomar ciertas actitudes de, pues no tengo hijos, pero tengo un perro, como si el perro supliera al hijo, ¿no? O sea, y lo comentábamos antes, ¿no? Hasta cuando empezábamos a pensar en el tema, que chistes o memes que decían las comparaciones del perro al hijo, ¿no? Que el hijo nunca, el perro nunca me va a pedir una cartulina a las 11 de la noche, ¿no? Punto para el perro, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que son como dices, bueno, no, o sea, un perro nunca va a ser un hijo, ¿no? Nunca, un perro no puede ser un hijo, ¿no? Y hay que tenerlo como claro. Y a lo que voy es que eso me pareció interesante, o sea, cómo hay personas, ni siquiera estamos hablando de parejas, sino personas en general, que en eso se convierten, o sea, los perros se convierten en eso, incluso se pueden convertir en el motivo de todo, ¿no? Sí. O sea, de incluso como decía este video chistoso de yo soy el motivo por el cual sale a trabajar para que me compre mis croquetas, ¿no? O para que me compre mi alimento, o etcétera, ¿no? O por mí sale a caminar porque yo obligo a que me saque a pasear, a hacer del baño, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso me pareció muy interesante, ¿no? O sea, ¿qué está pasando que está supliendo un poco, ¿no? O sea, me parece que sí hay una situación, y más en ciudades grandes, creo, ¿no? O sea, a lo mejor en ciudades pequeñas como la nuestra, no, tal vez no sea tan común, no lo sé, no tengo como el dato exacto, pero lo que sí he notado es que se vuelve mucho más común, por ejemplo, yo lo he visto mucho más en la Ciudad de México, ¿no? Que eso ya sí es muy común, o sea, llevas al perro a todos lados. Lo llevan en carreolas, a veces. Eso justamente platicábamos en alguna ocasión, antes del programa, y yo le decía, es que este simbolismo, porque incluso yo en algún punto le dije a Sergio, digo, es que yo, por ejemplo, he visto en Liverpool, por ejemplo acá, pues sí puedes entrar con tu carriola determinado tamaño de perro y lo puedes meter a la carriola. Y en algún punto yo lo vi y yo dije, ¿eso es un bebé o es un perro? Ya después vi, obviamente las carriolas son distintas, ¿no? Entonces ya vi que era un perro, ¿no? O sea, como dices, yo no quiero decir que esté bien o mal, porque aquí aparte, acuérdense que pues no hacemos eso, ¿no? Pero eso me llamó muchísimo la atención, incluso, como dice Sergio, de manera personal, ¿no? ¿Hasta dónde de verdad está esta situación de creer que el perro de verdad es como un hijo, ¿no? Y verlo de esa manera, ¿no? De pensar que, no sé, o sea, porque si yo lo llevo en una carriola es porque estoy pensando que es un bebé, ¿no? Porque al final, pues quienes se llevan en las carriolas son a los bebés, ¿no? O al menos ese es el... Fíjate que lo he pensado desde que lo platicábamos, pero creo que no necesariamente, ¿no? Creo que, a ver, las mascotas, ¿no? En general, y a lo largo de la historia, por ahí estaba yo también revisando información, y han sido acompañantes de, ¿no? Eso, el ser humano, la finalidad que tiene al domesticar, ¿no? A distintos animales, principalmente, fíjense que no principalmente el perro, yo por ahí había visto los que chivos, los chivos y demás, o sea, gallinas. se ha buscado domesticarlos, es decir, no domesticarlos, hacerlos tenerlos como a nuestro servicio, ¿no? Y en algunos puntos el ser humano se ha dado cuenta que esto ha servido como también una compañía, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo he escuchado historias muy tristes como de, pues, estaba yo solo llorando y quien estaba ahí era el perro, ¿no? O el gato. Y claro, yo creo que ahí es donde el ser humano empieza quizá a poder ya humanizar demasiado a la mascota. Como Pensemos en la pandemia. Sí, mucha gente la sobrellevó debido a que tenía un animal de compañía. Así es. Entonces, y muchos dicen, bueno, es que él es el único que me soporta. Y bueno, ahí es donde yo creo que ya lo estamos humanizando. O sea, él, pues le das comida, le das ciertas cosas, pues está ahí. Ábrele la puerta y pues si no lo has educado y cosas así, pues se va a ir, ¿no? Y encontrará a alguien más. O se morirá de hambre, no sé. O sea, ¿no? Ahí es donde me parece que yo creo que Pero sí hay un apego. Sí, claro, sí hay un apego. O sea, yo creo que difícilmente, sobre todo los perros, no sé, ¿no? Aquí hubiera estado bien un veterinario tal vez, ¿no? Claro. Que nos dijera eso, pero yo lo que he notado es que, y a lo mejor es algo como más popular que científico,
en que los gatos son un poco más como, Independiente. ajá, como independientes, más alejados, ¿no? Y los perros sí suelen ser como más apegados al dueño, ¿no? Ujú. O sea, yo creo que es complicado que un perro, como dices, si es tratado bien y si no se va, ¿no? O sea, yo creo que es difícil que se vaya, ¿no? Yo digo. Sí, bueno, aquí Depende. no sé, yo creo que él sigue respondiendo al instinto, Sí. ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, hay mascotas así como los perros. Hay una chica que me decía, es que los perros son, ¿cómo me decía? No respetan la privacidad de uno, ¿no? O sea, ellos Pues siempre están ahí. Ajá. Sí, están ahí Sí, siempre. siempre, Y el gato es como, tú quédate allá y yo estoy en otro Exacto. lado, ¿no? Y yo, por ejemplo, sí he tenido no sé si mascotas, pero en casa, que el chivo, que la tortuga, ¿no? Que en algún momento Cucarachas una también he iguana, tenido. ¿no? Las cucarachas. En algún momento un hámster, pero no sé, en algún momento también conviví con caballos, ¿no? Es decir, y yo creo que algo que siempre se ha buscado es en qué me puede servir, ¿no? Al menos yo así lo concebí. Aún mi abuelo, por tener un rancho y demás, era como de qué me sirve el caballo. Mi abuelo decía eso, ¿no? Por ejemplo, había un perrito de estos gorditos, no recuerdo el nombre de la raza, Bulldog, no. creo que Bulldog. Y me decía, pero ese perro, ¿para qué me sirve a mí? Ajá. O sea, yo ¿para qué lo quiero? Y entonces él lo utilizaba en función de lo que le servía. Claro. Nosotros, ¿cómo elegimos a la mascota? Muchas veces si está bonito, si es tierno, si me gusta físicamente, moda. ¿no? Así, si está de moda, Ujú. lo elegimos de una manera distinta. Distinta. Me parece que las dos son válidas, pero creo que sí hay un punto donde ya rozamos lo enfermizo. ¿Cuál? ¿No? Cuando ya ignoramos completamente algunas todavía necesidades que todavía tienen las mascotas, y te lo decía, ¿no? Ujú. Sí. O sea, por ejemplo, yo he visto que ya hay estos perritos, ¿no? Chiquititos, que son los Los taza, los Lo- tacitas, los ¿no? tacita, Los tacita. que el perrito la única función es andar en la bolsa, Ujú. ¿no? Esa Sí. es la única función y no hay otra más que esa. Entonces, bueno, ahí, híjole, ¿no? Depende de cada quien, ¿no? Pero me parece que si llega un punto donde esto ya se vuelve Pensé enfermizo. en los perros que tenía Paris Hilton. Ella era Ah, sí, amante los chihuahua, de ¿no? los chihuahuas, ajá. Y era O precisamente los eso. Pomeranian, creo, ¿no? No. Al final es un chihuahua con pelo, ¿no? No hay mucha diferencia. Leía un artículo. Yo creo que varios expertos difieren contigo. Probablemente, pero me refiero al tamaño, nada más hay que ponerle Ajá. pelo Sí, y queda sí, eso. claro. Leía un artículo de la UNAM, el que tocaba precisamente esto que dice Sergio. Algunos perros tienen, algunos animales, principalmente los perros, tienen algunas necesidades. Y pensé en estos de Paris Hilton, ¿no? Esos perros no caminaban nunca, los llevaba siempre en la bolsa y ella pues viajaba en coche y El del coche se avión. pasaba al avión, ajá, y esos perros no tenían actividad física. Y eso es una especie de violencia. Claro. O sea, porque el perro necesita correr, necesita quemar energía. Sí, liberar ansiedad, Ansiedad, también, ¿no? sí, sí, sí. Y esos perros no tenían eso. Entonces, de repente he visto mucha gente que dice, es que alguien sube la foto, no me acuerdo quién era. Aquí en México hubo el sexenio pasado, una controversia porque la hija de un líder petrolero subió la foto de su perro viajando en avión, ¿no? Y alguien decía, tiene sí. mejor Un vida. husky, creo era, ¿no? No recuerdo, era un perro ahí. Ajá. No, era un bulldog francés, me parece. Ah, ok. Y muchos decían, no, hombre, ese perro tiene mejor vida que yo. En teoría podría parecer que sí, pero ese perro no estaba cumpliendo con sus funciones fisiológicas o con las que necesitaba, como Sí. las de correr o lo que sea, porque era un perro que seguramente como el de Paris Hilton, pues no tenía actividad física. Entonces es triste, ¿no? En algún punto ver que algunos animales, por una humanización malentendida o por un amor malentendido, lleguen a tener este tipo de trato. Pero creo que también tiene que ver, como hemos hablado en otras ocasiones, en otros programas, esta transición. Creo que la transición de justamente de como bien decías, ¿no? Ser considerados como un mueble, ¿no? Okay. Ahorita hacer lo que ya a lo mejor sí, como bien decimos, rayan en el extremo de pasar a ser un mueble, ahora ser como un gato emperador, como decimos, de Berlioz, ¿no? Que por ahí anda también. Que pasar de uno a otro, creo que esta transición es justamente lo que nos lleva a la curva de aprendizaje,
porque al final creo que eso así vamos caminando, pues no sabemos, y yo lo digo porque, digo, en lo personal a mí me interesa mucho el tema de cómo tratar en lo personal a mis mascotas, porque justamente no quiero rayar en que sí se vuelvan como humanos, porque pues no lo son, pero también darles una buena calidad de vida en cuanto a sus necesidades, no a las mías. Y yo he visto varios generadores de contenido que hablan justamente de eso, ¿no? De que el perro necesita correr, el perro necesita salir, el perro necesita jugar, necesita tener estímulos hasta cognitivos, ¿no? Etcétera, ¿no? Y yo decía, yo no estoy haciendo esto, pero lo voy a hacer, ¿no? Yo creo que en esto sí no es tan sano, pues. Y es como, y entonces yo caí en un poco de, esto no se parece como escuela para padres. De repente, ¿no? O sea, yo dije, esto no me suena como escuela, que se están diciendo cómo ser, ¿no? Pero es que también creo que, o sea, creo que es válido, o sea, que te digan qué necesita un perro, cómo debe ser. A ver, yo les decía, el perro era en algún punto, o sea, es que yo ahora lo veo cosas terribles, el cómo nos enseñaron a cuidar a un perrito, ¿no? A una mascota. Y que, bueno, tienes que ser educado muchas veces por el veterinario, por ejemplo, que es lo que tenemos más cerca, en que te diga, a ver, no, o sea, él necesita esto, necesita esto otro, ¿no? O sea, estas son las necesidades porque él finalmente es el encargado de la salud de las mascotas, ¿no? De los animales en general. Y creo que esa parte sí puede ser necesaria, ¿no? Donde tú lo comentabas, ay, se me fue. Tú lo comentabas, decías esto de el atender las necesidades de ellos, ¿no? Y creo que ese es esa me parece que es, no encontraba yo a lo mejor el cómo describirlo, parece que esa es la diferencia entre tener un vínculo sano con la mascota y tener un vínculo enfermizo. Cuando tú ya piensas más en tus necesidades, ¿no? E ignoras por completo las de la mascotita, yo creo que ahí estás incurriendo en ser un sujeto violento, ¿no? Negligencia, ¿no? Perdón, una negligencia o inclusive un maltrato, ¿no? Claro. No sé si violencia, pero un maltrato. Porque claro, a ver, todo ser vivo tiene ciertas necesidades y la verdad les voy a decir algo. Hay necesidades que compartimos quienes tenemos mascotas. Yo veo a mi perro una semana, no lo saco a caminar, ya rompió el árbol, ya rompió la casa, ya rompió esto. Yo a mi hijo, fíjense la comparación, yo a mi hijo no lo saco a correr, a caminar 3, 4 días y hace lo mismo. Sí. ¿Ves por qué son perrijos? Así es. No, de verdad, todo ser vivo tiene, y nos pasó en la pandemia, nos decían, ¿a poco, o sea, verdad que ningún ser vivo merece estar en un cuarto de 2x2? Claro que no. O sea, hasta ahí como que algunos, ¿no? Lo recapacitaron, se dieron cuenta, porque muchas veces decimos, no, pues tiene patio. Ahí ¿no? ahí puede estar. El patio de 4x3, ¿no? A ver, tú quédate toda tu vida en un patio de 4x3. No, y aparte no solamente es quédate en el patio, o sea, sino que de verdad es incluso, creo que también ya en este punto la compañía y el estímulo. Porque a lo mejor sí tiene un patio ahí, pero si no tiene estímulo, o sea, si no hay compañía, si no hay... Creo que también eso, bueno, no sé, a lo mejor ahí sí necesitaríamos como si un veterinario que a lo mejor dijera, o alguien experto en animales, que dijera si de verdad esto lo necesita. Yo creo que sí, porque ya han sido tan humanizados que me parecería que sí. Me acuerdo mucho de una anécdota de una maestra con la que yo trabajaba en la primaria. Ella también tenía perros, entonces en una ocasión me dice, es que llevé a mi perrita, dice, porque se le empezó a inflar el vientre y se le veían las tetas. Dice, entonces yo pensé que estaba embarazada, ¿no? Entonces la llevé con el veterinario y ella me dijo, o sea, obviamente cuando ella me lo dijo, yo dije, ¿eso te dijo el veterinario? Me dice, sí, y me dijo que tenía un embarazo psicológico. Y yo dije, no, o sea, eso es un chiste. O te vio la cara el veterinario nada más, o sea, para decirte algo y para sacarte lana de su diagnóstico o no sé. O sea, yo sí lo llegué a pensar. Yo le dije, claro que no. ¿Cómo va a tener un embarazo psicológico la perra? ¿No? Entonces se me hizo absurdo. He de confesar que la maestra, a pesar de, o sea, no era una maestra, ya era una maestra grande. Y me parece una maestra muy seria, ¿no? O sea, no me parecía como... Que te estaba cotorreando. Sí, como de esto lo estamos tomando a broma.
Por eso dudé, la verdad es que sí, porque venía de ella, ¿no? Porque yo dije, no, pues no se me hace que tú seas como del estilo que hagan de bromeando con esas cosas o que incluso crea en esas cosas. Entonces me dije, sí, te lo juro, Jessy, que el veterinario me dijo que mi perra tenía un embarazo psicológico y que eso, o sea, que por eso se le había inflamado la panza, por eso le habían bajado las tetas, así como tuviera un embarazo, pero no tenía nada, o sea, le hicieron el ultrasonido y la perra, de hecho la perra creo que estaba esterilizada, entonces, o sea, no podía tener, y creo que no tenía machos ahí en su casa, ¿no? Entonces, bueno, era imposible el embarazo. Entonces el veterinario le dijo que tenía un embarazo psicológico. Yo, cuando me dijo eso, yo dije, ¿en qué estamos cayendo, no? O sea, en eso creo que sí, no sé ahí en qué influye. Bueno, yo, por ejemplo, tengo amigos que viven en la Ciudad de México y me han dicho, oye, ¿por qué no te vienes a México y eres psicóloga de perros? Y le digo, ¿cómo psicólogo? No, tú supieras lo que ganan aquí los psicólogos de perros. Y le digo, ¿cómo psicólogos? O sea, ¿qué hace un psicólogo de perros? No, pues sí, o sea, te ve al perro, analiza el comportamiento, te dice cómo necesitas tratarlo. No sé. ¿Como un César Millán? No, ¿César Millán? Sí. ¿No? Él sería, es más bien un entrenador de perros. Él es entrenador. No, él ¿no? dice que es ¿cómo dice? Encantador, ¿no? No, pero él habla de una psicología canina y él habla de que, bueno, no aplica la psicología canina, ¿no? Por supuesto, pero bueno, o sea, me refiero a que el término psicología canina no es adecuado, ¿no? Ajá, como que el término no es el correcto, ¿no? Pero bueno, él es que tenía que puntualizarlo. Pero él hablaba, ¿no? Describía en las cuestiones de psicología canina y él decía que educaba al humano, ¿no? Y ayudaba al perro como a que el humano entendiera sus necesidades. Y es curioso esto porque él decía, en México los perros tienen menos problemas de comportamiento, ¿no? Que en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos es el hijo y en México es el perro. Lo dejan algo ser perro. Que ha ido disminuyendo. Lo dejan ser perro, él decía. O sea, tú ves al señor que pasea los chivos y lleva al perro sin correa y el perro lo obedece y el perro se sienta y el perro, ¿no? Actúa como perro. Está ahí, actúa como perro. Dice, y aquí ves al perro estresado, rebelde, ¿no? Que muerde a todos, que no sabe respetar. Dice un perro y él explicaba las diferencias y hace sentido, ojo. Y más con con el perrito o los perros, que son unas mascotas muy allegadas al ser humano, ¿no? Donde, claro, en muchos hay una especie de conexión. Pensemos en la película, ¿no? Siempre a tu lado y demás, Hachiko. de Hachiko, ¿no? Estos casos que de pronto se dan donde, por supuesto, ¿no? Se desarrolla una conexión. Hay un vínculo, ¿no? Porque algo que es cierto, me sí. parece, es que los perritos sienten, o sea, los perritos tienen, no sé si emociones, me parece que sí, porque yo los he, al menos yo los he percibido tristes, ¿no? Sí, claro, los he percibido contentos, Son irritados. capaces de amor también. Sí, Ajá. Y claro. entonces eso me parece, como lo compartimos, me parece que se vincula, ¿no? Con el ser humano. Entonces yo sí creo que es importante, ¿no? En esta cuestión, a lo mejor no me suena tan descabellado, fíjate esto de un psicólogo para perros, porque no es como que siente al perro al diván, Ajá. ¿no? Y le diga, háblame de Un lo que te pasa. psicoanalista No. perruno. Pero claro que analizará el comportamiento y posiblemente haga muy parecido a esto de César Millán, de decirle, oye, César Millán decía, o sea, no le des amor, no lo quieras disciplinar, si no descarga toda la energía. Y entonces llevaba como esos pasos hasta la fecha, ¿no? Pero entonces no caes en lo que decía Gallardo de no es el perro, es que es el humano. Claro, pero es que siempre es el humano. Es que yo creo que el ser humano, al tener conciencia, a diferencia de otro ser vivo, creo que eso nos da una responsabilidad. Pero entonces no sería el psicólogo de perros, ¿no? No, claro que no. No sería una cuestión más conductista, es decir, Sí. en el que... Un entrenador. Ajá, es un Ok. entrenador, pero se le llama de esa manera, a lo mejor nada más para Para Por cobrar marketing. más. cobrar un poquito, un poquito marketing. mejor, o para no diferenciarte de... Bueno, es que tú no le vas a decir a alguien, tú eres el problema y no el perro, ¿no? Le dices, no, o sea, sí, el perro seguramente tiene el problema. Ajá, pero Oye, haga esto, usted haga esto. Oye, como los pacientitos. Por O sea, cierto. el adulto no te dice, oye, yo tengo un problema. No, te No, dice, ajá, mi el hijo niño, tiene un usted, el problema. niño. Es que justamente en eso pensé. Siempre los que trabajamos con niños,
O sea, Ok. sí pueden ser perrijos, ya estamos Ok, llegando a... es sí, que sí. justamente, y aparte, ¿sabes en qué me hace pensar? A mí me hace pensar en Berlioz. O sea, los que siguen nuestro programa y han visto en algunas ocasiones que tenemos aquí a un gato que amamos con todo nuestro corazón, al menos yo sí. Quiero mucho a este gato que por aquí andará. Berlioz tiene comportamientos muy peculiares, muy característicos de un animalito que se sabe, o sea, Querido, ajá. que se sabe querido, que se sabe en una zona hasta me parece de confort, ¿no? De este es mi territorio, porque aparte es un gato, me parece muy fantástico eso, porque es un gato que demanda también atención, Sí. demanda, de alguna manera se comunica con nosotros, con quienes estamos aquí en las instalaciones de Sadiet. O sea, es que es increíble cómo se comunica, ¿no? Y que uno aprende incluso a este lenguaje, ¿no? Porque al menos yo me he dado cuenta, si está maullando y está en las escaleras, quiere comer. Si está maullando y está en las escaleras así como viendo, es que quiere comer. Si está maullando afuera de mi consultorio, quiere entrar, ¿no? O sea, quiere. Incluso les he comentado, ¿no? Que es así demanda tiempo, porque yo estoy trabajando y Berlioz se ve que no, o sea, él siente que yo no le estoy haciendo caso. Y Berlioz demanda, o sea, empieza ahí a maullar y te empieza a hacer así con la pata y es demandante, ¿no? De ahí que le llamáramos el gato emperador, ¿no? Porque pareciera que se hace lo que él quiere, ¿no? Como un niño. Como un niño, exactamente. Entonces, Oye, y vamos hasta es que curioso porque de pronto yo soy aquí hablando de Berlioz, ¿no? Yo soy como el que trata de poner cierta disciplina en este gato, ¿no? Porque, bueno, rasca cosas, ¿no? Y, Sí. oye, no lo hagas, ¿no? Así, se orina donde quiere. se orina a veces donde quiere, pero ojo, curiosamente lo hace con aquellas personas que son más permisivas con él, ¿no? Sí. Curiosamente es más como un niño. Ajá. Es más respetuoso, al menos en mi oficina, nunca llega, no entra, o Sí, sea, no la puede entra. tener abierta, nunca la dejo abierta porque puede que Puede falle, pasar. pero no lo hace. En cambio, con las compañeras que lo apapachan, o inclusive por el hecho, yo creo que ahí lo nota de ser mujeres, Ajá. porque la psicóloga Fabiola no es que sea de su agrado, ¿no? No. Berlioz, pero Berlioz entra. O sea, Sí. él Ah, ok. entra y yo creo que identifica eso. Y he notado con los usuarios que a veces están en recepción, que cuando son hombres se mantiene al margen, ¿no? Ujú. Pero cuando son mujeres, él no pregunta, o sea, él se sube al Se re, sube. Sí, al sí, de regazo. hecho, por eso te decía que él cómo se sabe, porque estás aquí sentado y él se sube, o sea, no es que está ahí como de, a ver, ¿será? No, se sube, ¿no? Y generalmente tiene la aceptación de la gente, ¿no? O sea, es muy raro la persona que Le rechaza. lo rechaza, ¿no? Sí existen, pero es muy raro, ¿no? Es muy poco común. Y de hecho, por eso justamente lo decía, ¿no? Porque creo que en esta curva de aprendizaje, en este proceso en el que estamos de transición, de caer de esto, de que se considerara nulo, a que ahora se considere parte de la familia, y yo la verdad es que sí lo voy a decir, yo considero a mis perros sí parte de la familia, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque aparte entran en los gastos del hogar, ¿no? Entran en la despensa, en los gastos médicos, porque hay que llevarlos al veterinario, porque, ¿no? Cualquier cosa, pues hay que gastar en eso. En el tiempo también, porque en algo que hemos llegado a un acuerdo mi esposo y yo, es que sí o sí, o sea, no hay manera, sí o sí, tienen que salir todos los días, mínimo una vez, mínimo, pero normalmente lo sacamos de 2 a 3 veces, ¿no? Y esto que nos decía Nora, que es su veterinaria, es de no nada más sácalo a pasear, es que corra, ¿no? Ujú. O sea, tú Que se échale mueva. ganitas también, porque necesita por lo menos 10 minutos de a un ritmo más o menos Acelerado. considerable, ¿no? Para que Queme también energía. Ujú. se canse, ¿no? Entonces, por supuesto que si entra en el presupuesto del hogar, porque pues son de parte del hogar, y también en el espacio, ¿no? O sea, ocupan un espacio dentro de la casa, ¿no? Porque hace rato les comentaba, ¿no? Que les dejaba prendido el ventilador y ya me decía Sergio, se te va a incendiar tu La casa. casa. Se te va a incendiar Creo tu que casa. tienes razón. O sea, me parece que socialmente estamos desarrollando una tolerancia y una visión distinta alrededor de los animales. No solo de los perros y los gatos, mayormente ellos, pero alrededor de todos.
pienso en los toros. Sí, en los toros también. En muchos lugares, Barcelona me parece, por ejemplo, prohibieron las corridas de toros, ¿no? La fiesta brava. Hay algunas personas que dicen que les gusta, está muy bien. Yo no creo que debemos imponer, pero también habría que entender de dónde vienen ciertas prohibiciones, ¿no? Esto que decía Sergio, por ejemplo, de la relación, no sé si de la relación, pero sí de los intereses y las necesidades de los animales y de poder reconocerlos. Y no solo reconocerlos, sino también generar alguna protección alrededor, ¿no? Me parece que se está dando en esta sociedad. Y pues nada, pienso, por ejemplo, ahorita investigando llegué a un libro que se llama Liberación Animal de Peter Singer, o Singer, no sé si alguien lo había escuchado, lo leyeron. No. Y habla casi de una moral, ¿no? Habla de este animalismo casi especista, ¿no? El animalismo es esta noción, esta cuestión filosófica en el que se considera a los animales, o se les debería considerar, como decía este artículo del Código Civil Español, ya como seres sintientes, o sea, capaces de sentir, son seres sensibles, y por eso mismo empezar a separarlos de las cosas. Hay algunos extremos, por ejemplo, no sé si alguna vez llegaron a ver, se hicieron muy famosos hace, que será cuestión como de un año y medio, estas señoras en España que eran antiespecistas y que decían que los humanos éramos una especie cruel y tratábamos con desprecio y con maldad a todos los animales. Uh-huh. Y se hicieron famosas porque decían que entraban a granjas y liberaban gallinas porque decían que los gallos eran violadores, ¿no? Me parece que sí, yo se quedaba un poco de risa, pero los decían muy serios. Entonces tenían una especie como de grupo activista. No sé si vieron la película de 12 monos. 12 monos, si la no. recuerdan. No. ¿Es vieja? No, pues sí, más o menos como yo. Pues, 12 monos sí es muy vieja. Noventera. Es una película que tiene dos líneas. Una es un juego con el tiempo, y otra en la que hay un grupo que es precisamente como de este estilo activismo animal, en el que liberan animales, van a los zoológicos y los liberan. Estas señoras hacían un poco eso, ¿no? Intentaban liberar a las gallinas de la opresión machista y heteropatriarcal de los gallos. Me parece que hay algunas cuestiones que llegan a su límite, pero sí creo que habría que reconocer y proteger ciertas cuestiones, ¿no? Pienso, por ejemplo, en las calandrias en Guadalajara. Hubo un movimiento también ahí, activismo, en el que pues las hacían trabajar. Las calandrias son estos como carruajes que van tirados por caballos. Son caballos, sí. Y de repente los pobres caballos pues los hacían trabajar mucho tiempo, sí, bajo el rayo del sol, no los hidrataban lo suficiente, y de repente pues pobrecitos animales, ¿no? O sea, caían ahí, colapsaban después de lo que sería maltrato, porque básicamente sería maltrato, es un porque maltrato. Los obligaban a trabajar marchas forzadas, ¿no? Pienso ahorita, por ejemplo, en la que sería como anécdota previa a la muerte de Nietzsche. No sé si alguna vez la escucharon, este colapso que tuvo. Nietzsche, no. Por la sífilis empezó a perder pues la cuestión del habla y algunas nociones como humanas, se empezó a volver loco, digamos. Y hay una cuestión, bueno, hay una anécdota muy famosa en la que, estando en Turín, de hecho fue su colapso previo a su muerte, él va saliendo como de un edificio y ve un carruaje en el que el cochero le está dando de latigazos a un caballo. Y él se acerca al caballo y le susurra algo al oído, lo toma por el cuello, y después de eso también colapsa, ¿no? A partir de ahí se lo llevan ya a un hospital, y pues bueno, hay teorías, ¿no? Como las de Kundera y Descartes, en las que le pide perdón al caballo por lo que hace la humanidad y esto, ¿no? Yo creo que hemos sido crueles en algún sentido, pero creo que estamos desarrollando una nueva conciencia y estamos extendiendo los límites de la tolerancia para poder relacionarnos de manera mejor con los animales. Pues de hecho los circos, ¿no? Los circos es un ejemplo muy claro acerca de lo que ha ido cambiando, ¿no? Sí. Antes, obviamente, ahora ya está prohibido tener a un
a un animal Animales en los circos. en los circos, ¿no? Y eso ha sido, me parece un cambio bastante importante y creo que se ha dado justamente por esta conciencia que se está generando, ¿no? Que ahora... Delfines en centros acuáticos también, no sé, porque eran... Que ojo, a mí Bueno, me- esto todavía sigue pasando, ¿no? No, creo que ya no. ¿Ya o sea, no? ya no pueden tener... No En sé. el SeaWorld, ¿Sí? en Los Todavía. Ángeles, ¿no? Ahí, ojo, yo quiero señalar porque también de repente como humanos nos comportamos con una arrogancia, como lo he dicho siempre. Y apenas subí un meme en el que decía, la gente cerró los zoológicos porque decían que era violencia contra los animales y creen que meter 60 perros en una casa es un rescate. Y eso me parece ilógico. Algunas personas me decían, no, pero es que tú no entiendes, no sé qué. Y lo que yo, no me envolví en la charla, pero lo que entiendo es que como humanos a veces juzgamos a partir de las intenciones y no de los resultados. Y eso es una completa idiotez. Así es. Porque pues un zoológico mantiene a un animal con las condiciones óptimas, los cuidan, hay veterinario y criticamos eso, pero no criticamos a alguien que por intención, con buena intención, eso no lo Rescata. rescata animales, pero que en los hechos los tiene en condiciones no óptimas. Bueno, pasó con una ACE aquí en Tehuacán, ¿no? Que tenían a los perros en un edificio en el centro de la ciudad, en un piso, ¿no? Creo que el propietario les donó, les prestaba ahí el lugar, y tú llegabas y, bueno, 50, 60 perros, ¿no? Ahí hacinados, ¿no? Imagínense. Sí, claro. La sociedad diaria de 50, 60 perros, es decir, en un lugar El que... estrés que se genera también el estrés que alrededor. se ¿no? genera, ¿no? Los ladridos, creo que ya no los tienen ahí, pero claro, a ver, esto me parece que, como bien lo dices, y pienso en lo de los circos, algo que se dio es que también muchos animales acabaron muriendo, ¿no? Muchas especies y demás, Sí. porque se hizo justamente más por la cuestión, perdón, popular, que realmente como un plan pensado, planeado, ¿no? Y creo que ahí sí requiere una visión integral, ¿no? Y creo que ahí nosotros, ojo, que ninguno de nosotros es especialista y seguramente que nos escuchan pues no son especialistas en mascotas, o si lo son, creo que sí necesitamos de ese tipo de ayuda, ¿no? O sea, de pronto del veterinario decir, oye, recuerdo mucho a alguien a quien quiero mucho, se le fallecieron 2 perritos, porque los atropellaron, ¿no? Entonces en su casa abría la puerta y pues se escapaba, ¿no? Y luego adoptó otros 2, ¿no? Y cuando va entrando con el veterinario, ¿no? Como para que los vacunaran o algo así, el veterinario les dice, ya tan rápido los reemplazamos, ¿no? Entonces yo creo que el veterinario hace una intervención así que me sonó a mi analista, ¿no? Diciéndome ahí algo y dejándome ahí tumbado, ¿no? Pensando así aturdido, ¿no? Es decir, yo creo que hizo ahí una intervención que me parece fenomenal, porque lo que él está diciendo es, ¿no? Estas no son cosas que las perdiste y que las repones, ¿no? O sea... Y un poco también para escapar de la emoción puede ser, ¿no? Sí, o claro. sea, para evadir justamente eso, ¿no? Y no hacerte cargo de lo que estás sintiendo, ¿no? Puede ser una forma de lidiar, a lo mejor, porque yo lo veo también puede ser saludable, en el sentido, a lo mejor no de reponer una mascota, pero sí decir, bueno, yo tengo ahora una necesidad, tengo una tristeza y hay muchos perros que tienen una necesidad. A lo mejor puedo hacer un buen acto de tomar 2 perros de la calle, que de todos modos yo ya tenía perros, los acerco a mi casa y les cambio la vida. Entonces eso, a lo mejor si le quieren llamar buen karma, eso puede ser una forma de lidiar también. Y yo sí lo veo saludable. No sé también con la intención que tenga esa persona, pero digamos, si me sucediera y lo haría como que en ese sentido, ¿no? Rescatar un animal que a lo mejor está sufriendo y al que yo le puedo ofrecer algo. Sí, No. y yo he visto, la verdad, hasta a mí me ha pasado con los veterinarios, tuve un perrito que tuvo cáncer y él me hizo ciertas preguntas, me comentó ciertas cosas que dices, tienes razón, ¿no? Sí. O sea, él tiene razón porque él me está diciendo las necesidades del perro, me está haciendo ver
¿no? Incluso desde una cuestión emocional, algo que yo no quiero aceptar o me está costando, y que él me está indicando, ¿no? Entonces eso me parece muy sano, pero lo que me parece más sano es que también haya más personas abiertas a escuchar, a tratar de pensar en sus mascotas de una manera distinta. Relacionarse de manera relacionarse distinta. de manera distinta, ¿no? Porque repito, son seres vivos, seres que sienten, seres que se vinculan contigo, ¿no? Yo le he platicado a Jessy que tengo un perrito que parece ser pitbull. Parece ser, está muy bonito. Y él es como, o sea, le digo a mi esposa, o sea, a veces a mí ¿no? Yo soy como de mi espacio, ¿no? O sea, es como los gatos, ¿no? O sea, yo mi espacio, ¿no? O sea, y él no, él es, o sea, y me sigue mucho a mí, ¿no? O sea, me estoy cambiando, me estoy poniendo el calcetín y está pegado, ¿no? O sea, pero de verdad, o sea, pegado, aquí lo tengo al lado, ¿no? Y le digo a mi esposa, le digo, este perro yo creo que va a tener un apego ansioso ambivalente, ¿no? No ambivalente, solo ansioso. Ansioso nada más. Porque, ojo, yo lo veo a él que también a veces pienso en cómo le debo hablar, ¿no? Cómo lo debo, pues a veces sacar, ¿no? A veces le digo, ya, a dormir, o sea, ya, ¿no? Ya, llégale a tu cama, ¿no? A tu cama. Cosas así. Es decir, yo creo que eso también me parece el que muchas personas lo llegan a hacer, es sano, pero depende también, yo creo que el tema económico, eso es clave, ¿no? Sí he visto por nuestro trabajo, a veces visitamos lugares, ¿no? Zonas ahí, a lo mejor, obviamente, ¿no? Con un nivel socioeconómico bajo y también encontramos, ¿no? Un maltrato normalmente más hacia las mascotas. Que no necesariamente es una regla, ¿no? Que ojo, puede ser una trampa también, ¿no? Recuerdo alguna vez un caso de un señor así como un cartonero, ropavejero o algo en la Ciudad de México y él tenía 2 perros y se acercó una de estas ACES que hacen rescates y le decían al señor que le iban a quitar a los perros porque seguramente él no podía mantenerlos. No les daba una vida. Ajá, y de hecho hicieron ahí una como especie de campaña en internet, lo que sea, y me parece que al final no se los quitaron porque el señor les daba muy buena vida. O sea, pareciera que los perros, por la condición de esta persona, al no tener muchos recursos o parecer no tener, pero él siempre tenía cuidado y preocupación por sus perros. Me parece que también puede llegar a ser tramposo, ¿no? Porque podemos llegar a privar a las personas que no tienen quizá los recursos, pero que sí tienen la conciencia suficiente como para relacionarse de manera sana con un animal, aunque no los tengan como Paris Hilton, ¿no? Paseándolos en un avión o llevándolos limosina. en una... Ajá, pienso en estos memes, ¿no? En los que a los perritos que les ponen una casaca de gasolinera o algún mono de estos que son como para taller y dicen, no, pues el milaneso se tiene que ganar la chuleta, ¿no? Y está con su llavecita o algo. Yo creo que me parece que es una relación buena y saludable con los animales, no tanto porque tenga que trabajar realmente, pero el señor que les digo que era como cartonero, ropavejero, iba arrastrando como una carreta o algo, y los animales iban junto a él, a su lado. Me parece que no tenían, o sea, no había razón como para privarlo de los animales. Bueno, aquí pasó en Tehuacán. No sé si recuerdan un caso donde decían que un señor tenía a los animales en un lugar sucio, ¿no? Y entonces, no, es que está sucio y no sé qué, y tenía el señor en su casa como un espacio donde, pues sí, había muchas heces, ¿no? Pero en la casa, dentro como del departamento, pues ahí estaban los perros, ¿no? Entonces tomaron videos, un activista me parece que es ¿no? Entra ahí y varios ahí empiezan, ¿no? Pues a dejarse llevar, pero ya después había personas que sí ponían, oye, o sea, ahí para juzgar al señor si los tiene bien o mal, pues no es como ir a visitar la casa, o sea, me parece que es como ver al perro, medirlo, pesarlo, ¿no? Tener una valoración médica veterinaria y así se puede validar si el perro está bien o mal atendido, ¿no? Porque claro, tú a tu perspectiva no vivirías quizá en un lugar así, pero el perro no creo que tenga problema con oye, tengo que limpiar aquí lo estaban humanizando. Pienso Claro. los niños y el trabajo social, cuando de repente algún chavito presenta algún problema, los padres tienen alguna bronca, mandan a trabajo social para ver en qué condiciones vive el niño, pero el perro no tiene esas cuestiones, ¿no? Y aparte entendamos que nosotros como dueños de las mascotas somos
tomamos todas las decisiones con respecto a Sí, ellos, ¿no? A qué hora alrededor, sí. salen, a qué hora comen, qué comen, cómo se bañan, dónde se duermen, todo, ¿no? Todas las decisiones las tomamos nosotros. con Bueno, respecto a algunas, eso. porque también los gatos de repente les he visto que les compras la camita y esa decisión la tomas tú y el gato así de, no, se va a la caja, ¿no? Ni pela tu regalo. Entonces, no necesariamente, pero sí, yo creo que la gran mayoría sucede. Y fíjate, hace ratito que mencionabas acerca de cómo, de qué manera un poco, a lo mejor un poco más sana de poder ayudar a animales, como en el ejemplo que ponías, de que se habían muerto sus 2 perritos y suplirlos por otros, ¿por qué no tener como la capacidad de poder adoptar a otros 2 para poder como, ¿no? Ayudas y aparte te ayudas, ¿no? A mí me hace pensar incluso en las adopciones de los niños, ¿no? Eso puede ser. En eso, justo por eso me reí cuando lo empezaste a decir, porque justo vino a mi mente esa idea, ¿no? De que eso muchas veces se piensa, ¿no? De, pues bueno, adopta a un niño, ¿no? O sea, Sí. no puedes tener hijos, adopta. ¿no? adopta, que al final es justo lo que decías, ¿no? Al final es darle una, o eso Oportunidad. esperaría, ¿no? Que se le diera mejores oportunidades de vida, ¿no? Una mejor calidad de vida, al menos eso es lo que se esperaría. Pues, ¿qué les parece si vamos cerrando el programa con algún comentario final? No sé, Sergio, Gallardo, si quieren. Pues si me permiten. Te permitimos, claro. Yo la verdad te agradezco por proponer el tema, o sea, me parece que es interesante pensar, ¿no? En cuál es nuestra forma de vincularnos con los animales en general, principalmente con nuestras mascotas, y por supuesto hacer la invitación a las personas a que, bueno, hagamos conciencia de que una mascotita requiere una gran responsabilidad. Sí, compromiso. Sí, es una Compromiso. vida, es una vida por 10, 15 años normalmente, ¿no? Sí. Y que no son cosas, no son objetos como que yo puedo pues simplemente tener ahí, ¿no? Ujú. Incluso es importante, no es raro, me parece que no es un exceso pensar en el tipo de alimento que le doy, en dónde duerme, si hace calor o si no hace calor, ¿no? Claro. Es decir, esas cosas que pensamos en cualquier otro compañero de la familia, pues también considerarlo en una mascota, me parece que eso también es fundamental, ¿no? Ese es. Sí, me parece también a mí. No sé, Gallardo, ¿quieres comentar Bueno, yo algo? quiero cerrar con una frase de Arthur Schopenhauer que encontré por ahí. Me gustó bastante, ¿no? Entonces decía, o bueno, dice de esta manera: la conmiseración con los animales está íntimamente unida con la bondad de carácter, de tal manera que se puede afirmar que quien es cruel con los animales no puede ser buena persona. Entonces me parece que esa es la forma en la que vamos a ir entendiendo en esta época nuestra relación, nuestro vínculo con los animales. No podemos ser buenas personas si somos crueles con los animales, ¿no? Y bueno, yo también quisiera, como nada más para finalizar, creo que mi opinión acerca del por qué estamos mutando hacia este lado de justamente generar más empatía con los animales o estar más conscientes de su trato y del lugar que están ocupando ahora en nuestras vidas, es justamente, quiero pensar así, que es por una evolución que estamos teniendo, me parece que hacia el paso, hacia el lugar correcto, pero creo también que estamos en una curva de aprendizaje, creo que estamos todavía muy, no sé, en pañales, aprendiendo esto, cómo se hace, y bueno, creo que en lo personal yo comulgo mucho con tratar a las mascotas como partes de la familia, sin caer en negligencia y sin caer en maltrato, ¿no? Porque como ya lo hemos hablado, ciertos extremos sí pueden caer incluso en un maltrato hacia ellos, ¿no? Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Ya saben que pues nosotros nos ayuda un montón su pulgar hacia arriba, que nos vea, que comparta, que se suscriba a nuestro canal, que comente, que opine y pues nos vemos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias.